Así que hoy día, miércoles 11 de noviembre, entramos en una nueva etapa del estudio del libro de Ruth, que es el capítulo 2. El domingo lo que hicimos en la tarde fue una introducción, ¿cierto? Porque yo les presenté como una perspectiva anticipada de lo que iba a suceder en el capítulo 2, de los personajes que nos íbamos a encontrar, así que vimos algo muy breve, se recuerda, de Boaz y de Ruth. Pero hoy día ya entramos con más detalles, es decir, hoy día para que usted mañana estudie con su familia. Ahora, entre paréntesis, el hecho que comencemos a reunirnos los domingos y los jueves, que esto no signifique que usted deje de estudiar individualmente o con su familia, ¿ya? Yo les rogaría que, aunque ya podamos conectarnos incluso para un culto los días jueves por Zoom o un día domingo, que usted no pierda la costumbre, si lo ha hecho en este confinamiento, que usted no pierda la costumbre de estudiar con su familia, ¿ya? Puede que ahora, si usted va a ir a congregarse el día domingo al templo, puede que no le quede tiempo en el día, puede ser, ¿cierto? Entonces hágalo el día sábado o el día lunes o parcélelo, ¿verdad? Para que no le salga a lo mejor un devocional tan largo de una hora. Hágalo en 2 días a la semana o 3 días, porque yo creo que es una costumbre, un hábito benigno, beneficioso que no deberíamos perder como familia. ¿Ya? Cierro paréntesis. El título, o sí, el título de esta serie de estudios de parte del capítulo 2 es No existen las casualidades. Cuando usted reciba los apuntes en un ratito más por WhatsApp, va a ver que el título grande arriba en verde es No existen las casualidades. Y ese va a ser el título general para la primera parte del capítulo 2. Y yo creo que algo les escribí de esto muy al principio del estudio de Ruth, que se expresa en esta frase que dice el libro, aconteció que, ¿lo recuerda? Sucedió que, como que casualmente, y el autor narra los eventos a continuación. Bueno, ocupando esta frase, entonces el título es No existen las casualidades o las coincidencias. Yo sé que tal vez un no creyente, un incrédulo también, como decimos, puede creer en la suerte, en el azar, en las coincidencias, pero los creyentes, los cristianos, y a lo mejor si usted ignora esta verdad, bueno, ahora la va a comenzar a aprender que para nosotros los creyentes, o digamos para Dios, porque no es una verdad subjetiva, no es que para unos sí, para otros no, no, es que en la única realidad de Dios no existen las casualidades o las coincidencias. ¿Por qué está este título para este segmento? Porque en la narrativa del capítulo 2 de Ruth se nos presenta como que suceden casualidades, como que Ruth casualmente, ¿dónde va a recoger espigas? A el campo de Booz, como que aconteció que era el campo de él. Aconteció que él, como les dije al principio, él va ese día a supervisar a sus trabajadores. Casualmente Ruth estaba ahí, casualmente los trabajadores le habían preguntado a ella qué quería hacer, de dónde venía. Y como que casualmente el texto está lleno de casualidades, pero lo que establece las escrituras, y no solamente en Ruth, sino que es siempre Dios obrando providencialmente o de manera invisible detrás de la escena, ¿ya? Y yo quiero decirle, hermanos y hermanas, que el 99% de nuestras vidas el Señor obra así, detrás de las circunstancias. A veces el mundo evangélico, yo creo que por una mala enseñanza, un mal entendimiento de las escrituras, incluso yo creo que entre nosotros puede suceder, que estamos esperando que Dios siempre se manifieste de manera sobrenatural. Y estamos esperando que Dios obre de manera visible para dirigir nuestro camino o ayudarnos en nuestras encrucijadas. Pero yo creo que casi el 100% de nuestras vidas, el Señor ya ha mostrado su voluntad para nosotros.
y su voluntad está revelada claramente en las Escrituras. Así que al igual que Ruth y que vos, no podemos esperar nosotros que Dios se nos presente en una zarza ardiente, que se nos presente con forma de ángeles, que haga garugar o, ¿cómo se dice esto en la mañana? Lo que cae, se me olvidó la palabra. Rocío. El El rocío, rocío. gracias, el rocío, ¿ya? Que al igual que Gedeón, no estemos esperando que el rocío si cayó sobre el auto y todo lo otro está seco, entonces tengo que actuar de cierta manera. No, Dios, hermanos y hermanas, no se manifiesta por medio de señales. Lo hizo, pero si usted lee la Escritura, lo hizo en circunstancias muy específicas, muy únicas. Entonces, al igual que Ruth y vos, vamos a descubrir que las casualidades no existen y que finalmente lo que Dios espera de nosotros es que caminemos en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia, Dios va a encargarse del resto de nuestro camino. ¿Ya? Y vamos a seguirlo viendo no necesariamente hoy día, porque hoy día vamos a ver un poquito sobre vos, pero sí vamos a verlo en los mensajes subsiguientes que vamos a tener, porque yo espero seguir con el estudio de Ruth los días domingo también en los cultos presenciales, ¿ya? Para no estar tocando muchos temas. Y eso significa, por ejemplo, que en situaciones de trabajo o de oportunidades de trabajo, de profesiones, de carreras, que aquí tenemos muchos jóvenes, señoritas, que ya pasaron por esa etapa o van a pasarla, a lo mejor con alguno de sus hijos, en decisiones sentimentales, ¿verdad? De noviazgo, de matrimonio. Lo que tenemos que hacer nosotros es caminar en obediencia más que pedir, Dios manifiéstate, abre puertas o cierra puertas, porque ese es un camino bastante cómodo, ¿no? Pedirle a Dios que abra puertas y yo espero sentado cual se abre, tipo Pepito TV, para los que somos del tiempo del Happening con Ja. ¿Se recuerda Pepito TV? Que se abrían las puertas y detrás de cada puerta, o es muy viejo lo que estoy diciendo. Ya. Y como que Dios se encarga de abrir puertas. Pasó una polilla atrás mío, ¿se fijaron? A propósito de las polillas que nos están invadiendo. No, hermano, créame que Dios no, no actúa abriendo ni cerrando puertas. Dios espera que nosotros caminemos en obediencia, eh, y así Dios también va a ir mostrando su voluntad y Él se va a encargar, ¿ya? Pasa mucho a veces, y lo dice después el autor de este estudio, el pastor Stephen Davey, y leí una ilustración, una anécdota que él cuenta más adelante, y se las voy a compartir más adelante en los estudios, eh, que muchas veces estamos pidiendo, bueno, yo ya no pido porque ya tengo a mi esposa, pero sucede cuando uno es joven, uno a veces pide por alguien específico, ¿cierto? Pide con nombre y apellido. Y yo recuerdo la anécdota de un pastor que le dijo a un joven que estaba enamorado de una señorita, y el pastor muy carismático le dijo que tenía que rodearla 7 veces, y al igual como rodearon Jericó hasta que se derribaran las defensas de la señorita, ¿ya? eh, que no es chiste, sino que se lo dijo de verdad. Y eso porque interpretamos mal la escritura. Eh, lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer nuestros jóvenes que están en esa etapa, ¿verdad? Es simplemente vivir sus vidas de obediencia y Dios va a mostrarle el camino y no estar buscando veredas específicas o puertas específicas. Lo mismo pasa con nuestros trabajos. A veces tenemos una, dos oportunidades de trabajo y queremos darle la pega al Señor y que Él decida por nosotros, ¿verdad? Y generalmente, como yo lo he dicho tantas veces, en ese momento Dios nos abre dos puertas y sí o sí tenemos que elegir nosotros. Eh, bueno, a propósito de eso, no existen las casualidades. Pero hoy día quiero enfocarme en vos, en este capítulo 2, que lo anticipamos el domingo, y el título específico hoy día es Vos, un hombre de Dios. Así como el capítulo 1 le habló a las mujeres específicamente, el modelo de Noemí, el modelo de Orfa y el modelo de Ruth, obviamente
hablan de estos modelos femeninos, de cómo reaccionar ante las circunstancias difíciles. Ahora el autor de este libro se enfoca en vos y por supuesto como un modelo también para nosotros los varones y sin duda también para ustedes hermanas ya en sus vidas. Dice Ruth capítulo 2 verso 4. Ruth 2:4 como versículo introductorio dice, en ese momento vino Booz de Belén y le dijo a los segadores que eran sus trabajadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron sus trabajadores. Como lo dije el domingo, esta frase es la característica de un hombre de Dios, que no solamente actúa con virtud, sino que aún sus palabras están saturadas de Dios. Recuerde que el capítulo 1 es un capítulo bastante triste, bastante dramático, propio de una obra de Shakespeare. Los que han leído a Shakespeare saben que él se especializó en escribir tragedias, ¿o no? Si no, alguien recordará a Edipo Rey o la obra de Macbeth o Romeo y Julieta, cómo terminan sus vidas, todo tragedia al estilo griego antiguo. Y así nos suena un poco el capítulo 1, como que estaba todo predestinado para terminar esta historia en la muerte de 3 hombres, en la amargura, en la escasez, etc. Pero gracias a Dios, al igual que el Evangelio nos presenta malas noticias al principio, el libro de Ruth cambia radicalmente a las buenas noticias en el capítulo 2. Y aquí la historia cambia de rumbo para Noemí, para Ruth y para este nuevo personaje que aparece un varón soltero llamado Booz. Recordemos el contexto de nuestra historia, que aún seguimos en el tiempo de los jueces. ¿Se recuerdan, no? Hace ya varios meses. Todo esto sigue sucediendo en los tiempos que gobernaban los jueces. Y el tiempo que gobernaban los jueces era un tiempo de rebeldía, de inmoralidad y de idolatría aún en el supuesto pueblo de Dios. En ese tiempo, si usted estudió el libro de los jueces o lo ha leído, parece que no hay sacerdotes ni profetas en los cuales el pueblo pueda confiar, ¿cierto? Los que gobiernan son los jueces. Ahora, el sistema levítico de adoración sacerdotal no dejó de existir. El tabernáculo está en Silo, después con David cambia a Jerusalén, pero no es que se terminaron los sacerdotes y los profetas, sino que aún los sacerdotes y profetas eran hombres corruptos, eran hombres inmorales, es decir, aquellos que debían guiar al pueblo en la senda de Dios, del verdadero Dios, estaban totalmente corruptos. Estos días, los días de Ruth, de Noemí, de Booz, no son días fáciles para los hombres y mujeres de carácter virtuoso que buscaban vivir vidas piadosas. Toda la cultura de eso, se recuerda que creo que les mencioné que fueron como 300 o 400 años de gobierno de los jueces. Toda la cultura, las costumbres de ese tiempo estaban en contra de mujeres como Ruth, virtuosas, y de hombres honrados como vos. ¿Cierto que los tiempos son parecidos a los nuestros? Eh, yo recuerdo aquí a mi hermana Vanessa, ¿cierto? Hace un par de años usted estuvo en la universidad, hermana Vanessa, varios años en la universidad y otros más, otras señoritas jóvenes, y fueron tiempos difíciles, me imagino, ¿cierto? La cultura, la ideología, en todo tipo, en todas las universidades, en todo tipo de carreras, es difícil para una mujer cristiana y para un hombre cristiano vivir la santidad y la piedad propia de la vida cristiana. Ahora mismo en los trabajos, ¿cierto? Para los hermanos que trabajan y que antes de la pandemia estaban yendo todos los días a la oficina, hay varones que han seguido haciéndolo y hermanas también. Ustedes saben lo difícil que es estar en los trabajos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando trabajaba en un diario, en las últimas noticias, yo era muy joven y de verdad que fueron tiempos muy difíciles para mí vivir como cristiano. Y de hecho, yo creo que la vida de trabajo, donde hay muchos hombres, y generalmente hombres no piadosos,
fue una vida que me absorbió lamentablemente, ¿ya? Entonces, al igual que los tiempos de los jueces, nuestros tiempos no son idóneos para hombres piadosos ni para mujeres virtuosas. Eh, Tenga eso en mente, ¿ya? Porque cuando tenemos ese panorama oscuro de contexto, de fondo, es que mujeres como Ruth destacan enormemente y hombres como vos también. Quizás en aquel tiempo, incluso en los tiempos de Ruth y de vos, el pueblo podría haber creído que lo que estaba pasando en la vida de ellos eran una serie de eventos afortunados. Eh, Todo el mundo incluso consideraría que Ruth y Boaz tenían mucha suerte. ¿Qué es lo que pasa a veces, o no? Incluso en el mundo cristiano, una señorita encontró un buen esposo, un joven encontró una buena esposa, incluso la familia cristiana le dice, oye, que tuviste suerte, ¿o no? Lo escuchamos incluso en los mismos cristianos, familia cristiana, hoy que eres afortunado, en vez de decir, oye, mira cómo Dios te bendijo con esa novia o con ese novio, o la suerte tuya de encontrar ese trabajo, ¿no? Y a veces entre hombres cristianos ocupamos ese vocabulario sin reflexionar, sin pasar el filtro. O, oye, mira que tuviste suerte en el auto que te tocó o en la casa donde llegaste a vivir. Así que no es solamente el mundo que habla así, sino lamentablemente los mismos creyentes. Pero usted sabe que todo lo que está ocurriendo aquí no son meras coincidencias. Sin importar en qué generación vivamos o qué cultura vivamos, para los creyentes no existen las coincidencias. De hecho, mientras tomamos nuestras decisiones basados en la palabra de Dios, sabemos que no hay tal cosa como la suerte o la casualidad. Ahora, hace poco me compré un librito y que habla sobre este tema, así que tengo muchas ganas de comenzar a leerlo, que habla, que el título es como ¿qué hacemos? Y generalmente los evangélicos tenemos muchos mitos y muchos amuletos ya religiosos para tomar decisiones, pero créame que el creyente lo que debe hacer es vivir en obediencia. Mire lo que dice Proverbios 3, el libro de Proverbios, que es sabiduría de Dios, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, fíate o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Les gusta ese pasaje? Se lo repito, aunque va en los apuntes más tarde. Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo leo de nuevo porque miren lo que está revelando este texto. Fíate o confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o sabiduría. Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Se da cuenta la sabiduría que hay detrás de eso? Así, confía en el Señor, vive de acuerdo a la sabiduría del Señor y Él se encargará de tus caminos. Y eso es exactamente lo que va a suceder en este segundo capítulo del libro de Ruth. Y al comenzar este pasaje, Ruth capítulo 12 nos da una pista de que la esperanza viene en camino. Recuerde que el capítulo 1 termina en oscuridad, en tinieblas, todo malo, todo oscuro, todo amargura para Noemí. Pero aquí comienza la esperanza, la luz, como les dije el domingo. Y miren lo que dice Ruth, capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente, tenía Noemí un pariente o un familiar de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, que era el difunto esposo, el cual se llamaba Booz. Se fija, tenía Noemí un familiar de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Con este breve comentario, es como si el autor de este libro, que algunos dicen que es el profeta Samuel, o el juez Samuel también, el autor crea anticipación y esperanza al insinuar que él nos acaba de presentar al libertador de esta historia.
¿A quién puede ser el pariente o el familiar redentor de Ruth? Y con esta breve biografía de Boaz que vamos a ver a continuación, la verdad es que podemos saber bastante de él. Así que les voy a presentar una breve biografía de Boaz en 3 puntos, ¿ya? Que no note porque va a ir después en sus apuntes, bien, bien clarito. Primero, se nos dice aquí que Boaz es un familiar de Noemí. ¿Cómo se despide el capítulo 1? Como que para Noemí no hay nadie, como que no existe nadie más, ¿cierto? No hay nadie que se pueda casar ni con Orfa, ni con Ruth, con sus nueras, porque les dice, devuélvanse, yo no tengo nada que ofrecerles. Pero aquí, misteriosamente, aparece un familiar de Noemí, y Boaz, su nombre es Boaz, pero él es familiar directo de Elimelech, por lo tanto es un familiar político de Noemí, ¿cierto? Ahora, la tradición judía, los rabí o los maestros judíos antiguos, ellos tienen sus tradiciones sobre quién podría ser Boaz. Y lo que dice la tradición, e insisto, no lo dice la escritura, sino que lo dicen los comentaristas judíos de los primeros siglos. Ellos dicen que Boaz era el sobrino de Elimelech, ¿ya? No podía ser un hermano de él porque si no sería muy anciano, tal como era Noemí. Dicen que era sobrino de Elimelech, es una posibilidad, pero sí o sí era un familiar sanguíneo, ¿ya? Es decir, era de la familia sanguínea de Elimelech. Un sobrino, un primo lejano, no lo sabemos, pero era familiar. Y vos tiene el potencial de redimir o rescatar los bienes de Elimelech. Si eso es lo importante acá. Recuerde que en la costumbre judía, en la costumbre israelita, se protegía a las viudas. ¿Se acuerdan, no? Que hemos conversado eso. Es decir, cuando moría un hombre, que era muy normal que eso sucediera. En esos años los hombres salían a la guerra y morían por montones los varones. Y eso ha sido siempre así. ¿Recuerda usted los problemas que se presentaron demográficos en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Habían pueblos enteros de mujeres viudas, donde no habían hombres. No habían hombres. Y hay historias, anécdotas donde a veces iban a buscar varones a otros pueblos, porque habían pueblos solamente de mujeres viudas, ¿ya? Porque los hombres morían por millones en las guerras. Recuerda la Primera Guerra Mundial, la Segunda, entre medio estuvo la peste española, ¿se recuerda? Con la peste española murieron entre 50 y 60 millones de personas. O sea, el COVID es una alpargata al lado de la peste española. Imagínense, murieron 50, 60 millones y la mayoría fueron soldados que justamente venían regresando del frente y trajeron la peste española, que es una especie de resfrío, ¿cómo se llama? De gripe fuerte, ¿cómo se llama lo que estaba? Influenza. Influencer. Gracias, era un tipo de influenza muy fuerte, no habían vacunas ni nada, y la mayoría eran hombres. Entonces era normal, siempre en la historia, que las mujeres quedan viudas muy jóvenes. ¿Qué es lo que hizo la ley de Dios? Protegió a las viudas. ¿Y cómo se protegía? Que un familiar directo varón tenía la obligación de casarse con la viuda para proveer para ella, no solamente la provisión material, sino también hijos. Ahora, es una costumbre extraña para nosotros, pero en ese momento era una costumbre totalmente legal, lícita, porque el hombre tenía que ser soltero, no era un hombre casado, o sea, eso estaban totalmente dedicados a su esposa. Y eso permitía que las viudas jóvenes pudiesen tener nuevamente la esperanza de descendencia y provisión y protección para ellas como mujeres. Entonces, este familiar que era vos, tenía el potencial de rescatar los bienes de Elimelech, que en este caso Noemí los tenía, pero los tenía como retenidos por ser la viuda. Él, vos, podría rescatar legalmente a ambas mujeres, a Noemí y a Ruth, de la pobreza y de la miseria, ¿ya? Quiero aclarar algunas cosas. No es que ya eran esclavas. Cuando hablamos de rescate, significa un rescate económico, ya de las propiedades que le pertenecían al marido, pero que por morir estaban ahí como en el aire.
Al casarse, en este caso con un familiar del esposo, rescataban los bienes. Segundo, se nos dice acá que Booz era un hombre respetado en Belén. Algo les escribí el día domingo cuando dice que él era un hombre rico. Ya como dice aquí el texto, era un hombre rico de la familia de Elimelech. Pero usted, si leen atentamente los apuntes que les voy a entregar hoy día, la palabra o la frase que se traduce en español hombre rico, en el hebreo tiene muchos significados. En otros lugares del Antiguo Testamento, y están las citas en los apuntes, a veces se traduce como un varón de guerra. Es decir, un hombre rico se traduce como un varón de guerra. Hombre de guerra, un hombre valiente. De hecho, cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón en Jueces 6:12, ocupa la misma frase para describir a Gedeón, pero en vez de hombre rico, se traduce en español varón esforzado y valiente. Entonces, el término hombre rico no solo significaba un hombre de propiedades, sino también puede significar un soldado o un hombre de guerra. Por eso muchos eruditos que conocen el hebreo creen que vos era un soldado veterano, y coincide esta frase. Algunas historias o tradiciones dicen que Booz habría vivido los tiempos de Gedeón. Algunos eruditos creen que Booz fue uno de los 300 soldados valientes de Gedeón. ¿Se recuerda, hermana Raquel o Vanessa o Susi, la historia de los 300 valientes de Gedeón? De estos que los 300 derrotaron a los madianitas, parece, ¿verdad? Que eran miles. Bueno, muchos eruditos creen que Booz era uno de esos 300 soldados. Por eso era un hombre rico, era un hombre valiente y era un hombre de influencia en ese pequeño pueblo de Belén. ¿Ya? Es muy interesante porque uno a lo más entendemos un poquito el español, pero los que entienden el hebreo lo estudian, hacen su concordancia y llegan a la conclusión que Booz no solamente era un hombre adinerado, sino era un hombre de influencia positiva, porque a veces la gente de plata tiene influencia negativa, ¿cierto? Son abusadores, son ladrones, aprovechadores. En este caso no, la influencia de él era la influencia de un hombre valiente, de un hombre respetado, más allá de las riquezas. ¿Y sabe otro detalle interesante? Se recuerda que a Ruth se le menciona en Ruth capítulo 3 como mujer virtuosa, que lo vimos con las damas hace un par de semanas. Bien, la frase en hebreo para mujer virtuosa en Ruth capítulo 3, 11, esa frase, mujer virtuosa, es la misma frase en hebreo de era un hombre rico. Interesante. En español son diferentes, pero en el hebreo la misma frase es un hombre rico, era un hombre rico, y en el capítulo 3 para Ruth, una mujer virtuosa, es la misma frase. Lo que pasa es que cambian los significados por el contexto, ¿ya? Igual como sucede en la lengua española o castellana. Bueno, ahí usted puede entretenerse después leyendo nuestros apuntes. Sin ninguna duda, Booz era un hombre respetado en Belén, era un hombre, y escuchen bien varones que están acá, era un hombre de honor, de integridad, de influencia, porque era precisamente un hombre saturado de Dios. Y vamos a ver estos atributos ejercitados o demostrados por Booz en lo que queda del libro de Ruth. Tercero, Booz es también un líder espiritual en su trabajo. Se los mencioné el domingo, cuando él saluda a sus trabajadores, él los bendice y les dice, Jehová sea con vosotros. Esta frase, que probablemente en el mundo evangélico incluso es una vana repetición, ¿cierto? Todos decimos que Dios te bendiga y como que ya lo decimos sin intención. No todos, ¿ya? Pero a veces uno, que Dios te bendiga. Pero no, como lo ocupa vos es con toda intencionalidad. Esto va más allá de decir shalom o la paz a vosotros. Él saluda a sus trabajadores y les desea que la presencia de Dios esté con ellos, que Jehová sea con vosotros.
Eso le dice a sus trabajadores. Es un líder espiritual aún en su trabajo. Y usted piensa, a lo mejor siempre los que queremos justificar todo, ¿verdad? Y bajar el perfil a estas cosas, bueno, ese es vos, es obvio que él va a hablar de esa forma porque él sabe que va a estar en la Biblia. No, él no tiene idea que va a quedar su vida registrada en la Escritura. Ya, él no lo sabe. Esto no es un vocabulario religioso, no es un cliché. Otra vez, permítame recordarle si creemos que es muy obvio, se lo repito, todo esto sucede en los tiempos de los jueces. Se recuerda que aún hay un relato dramático de violación en el libro de los jueces, ¿se recuerda? Que es terrible decir, ¿cómo uno puede ver esto en un pueblo que debía llevar el evangelio a todas las naciones? Entonces, en tiempos de idolatría, de paganos, de inmoralidad sexual, donde todos hacían lo que bien les parecía, que un hombre bendiga a sus trabajadores con el nombre de Dios, créame, es algo increíble, ¿ya? Y que el autor divino quiere destacar. La inmoralidad en Israel en esos días está descontrolada y más abierta que nunca. El pueblo ha estado viviendo vidas espiritualmente vacías por siglos, 3 o 4 siglos, vidas espirituales vacías en el tiempo de los jueces. Además, el pueblo está lleno de necesidades físicas por la hambruna que acaba de terminar. De hecho, tenemos uno de los jueces que, ¿qué es lo que hace? Está obsesionado con las mujeres. Usted conoce su nombre, ¿no? Sansón. Lo único que ve en sus ojos son mujeres, mujeres. Y las desea, ¿verdad? Y las toma. Aprovecha su influencia, su poder para tomar las mujeres que él quiere. Entonces, que venga un hombre como vos y que tenga este vocabulario y que cuando conversa con esta joven, la trate con integridad, con respeto, la trate con honor, es porque Dios quiere presentarnos a vos como un modelo de masculinidad bíblica, no de masculinidad tóxica, como se adjetiviza hoy día a muchos de los varones, ¿verdad? No, esta no es la masculinidad tóxica, esta es la masculinidad bíblica. Bueno, evidentemente yo no soy mujer, ¿verdad? Eso lo pueden decir ustedes. Pero qué agradable debe ser para ustedes, hermanas, que un hombre, que un varón las trate con respeto, ¿cierto? Que no las trate con sensualidad, que no las trate de manera inmoral, que no las desnude con la vista, como muchos los hombres lo hacen, incluso a veces creyentes, que incomodan a las mujeres. Es increíble cómo Dios nos presenta un hombre que es un modelo para nosotros los varones. Masculinidad bíblica desde toda la perspectiva de Dios. Y así como les dije, se recuerda que las iglesias deberían formar mujeres como Ruth, es decir, femineidad bíblica. Las iglesias deberíamos formar varones con la masculinidad de vos. Y usted sabe, ustedes hermanas ya me conocen hace millones de años, la mayoría. Y usted sabe que cuando nos referimos a masculinidad no es machismo, ¿cierto? Yo espero que usted nunca me haya escuchado un chiste machista en el púlpito, ¿verdad? Ni indirecta, ni estas cosas que a veces se le salen a los maestros, pastores, predicadores. Aquí no estamos hablando de machismo, porque el machismo efectivamente es pecaminoso, ¿ya? Se exprese como se exprese. El machismo siempre va a ser pecaminoso. Lo enseña la mamá, lo enseña el papá y lo vivan como lo vivan los varones, los niños, los jóvenes. Lo que Dios quiere para los hombres es una masculinidad bíblica. Y esto lo expresa rotundamente este varón llamado vos, que es un hombre de Dios. ¿Ya? Es decir, aún en nuestro lenguaje coloquial, incluso aún en nuestras bromas, los hombres debemos mostrar el respeto, el honor y la integridad que en todo momento mostró vos con esta joven moabita llamada Ruth. Y espero que tanto los padres y las mamitas podamos enseñar a nuestros hijos varones a ser hombres con la masculinidad bíblica. ¿Cierto? Amén. Madres, madres de varones y futuras mamitas de niños en el futuro
y de niñas también, por supuesto. En el lienzo de la escritura, el retrato de Booz es pintado con las pinceladas de integridad, honestidad, humildad, diligencia y carácter piadoso. Y lo vamos a ver más adelante ya, porque incluso me gusta este concepto de diligencia, porque cuando hay que cortar el queque, como decimos, ¿verdad? Cuando hay que tomar una decisión, ¿qué es lo que hace vos? Decide. Él apura a este familiar para que rescate. Se recuerda a Noemí y a Ruth, y si no lo haces tú, dímelo y lo hago yo. O sea, aquí no hay que esperar, aquí hay que actuar. Y aún en eso, vos no solamente es humilde, honesto, sino también diligente. Así que, para concluir, en medio de una cultura marcada por la decadencia moral y espiritual como nuestros días, el carácter íntegro de Booz y Ruth brillan en contraste. Hoy día vemos la decadencia, hermanos, desde la autoridad hasta el pueblo, ¿cierto? Yo siempre le he dicho, y ya puede parecer una redundancia, pero siempre el pueblo acusa a sus políticos de ser corruptos, ¿verdad? Pero yo le he dicho, ¿cuál es el problema de nuestros políticos y autoridades? ¿Por qué son corruptos? Porque pueblo, nosotros, el ser humano, somos corruptos. O sea, aquí no hay un segmento de la población honesta, íntegra, y el otro segmento del corrupto, no, es que estamos todos contaminados y tocados, distorsionados por el pecado. Llámese pueblo, llámese autoridad, llámese líderes, llámense los gobernados. Todo está tocado y distorsionado por el pecado. ¿Cuáles son las luces que brillan en este mundo de oscuridad? Son aquellos hombres y mujeres que han venido a esconderse y refugiarse bajo las alas de Dios. Y aquellos hombres y mujeres que por la fe creen en el Señor Jesucristo y son justificados, son aquellos que por su gracia pueden brillar en medio de toda esta decadencia moral y espiritual. Permítame hacer una pregunta a ustedes varones que trabajamos, hombres, ¿qué tal nosotros varones? Y los que escuchan después este video en YouTube o en Facebook, ¿qué tal nosotros varones o jóvenes que a lo mejor también estudian? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo? Muchos de ustedes son jefes, ¿ya? Aquí hay algunos hermanos que son gerentes o tienen subalternos, y aquí hay varios, ¿verdad? Usted sabe quiénes son. ¿Cómo trata usted a sus trabajadores, subalternos o empleados? ¿Los trata con el vocabulario de voz? Que el Señor te bendiga, que la presencia del Señor esté contigo. Cuando tiene que llamarle la atención a un trabajador, cuando tiene que encomendarle una tarea, ¿se comporta como vos usted? ¿O simplemente se transforma, sale del templo, se transforma en un mundano y los trata igual como lo hace el resto de los jefes, gerentes? Ahora, para los que fuimos empleados, ¿cómo tratamos a nuestros jefes? Es difícil, ¿o no? Cuando tenemos jefes complicados. O ustedes también, hermanas, pero en este caso, como el modelo es vos, le estoy hablando a los varones y también usted, hermana, ya si puede sentirse identificada. ¿Cómo varones tratamos a nuestras compañeras de trabajo? En la iglesia somos todos piadosos, pero cuando nadie te está mirando, cuando no está el pastor, cuando no está el diácono, no está tu esposa mirándote, ¿cómo tratas a tus compañeras de trabajo? ¿Puedes imaginarte qué pasaría si tú te propones decirles eh, algo esta semana que les deje saber que tú te preocupas por ellos y que deseas que Dios bendiga sus vidas? Eh, ¿Qué pasaría si usted el día de mañana empieza a decirle a su compañero y compañera que se preocupa por ellos, que está preocupado por su familia, por su provisión? Quizás más de alguno se desmayaría de la sorpresa, ¿no? Oye, ¿qué te pasó, Rodrigo, que ahora te preocupas de mí? Quizás alguno recibiría una advertencia por ser muy abierto con su religión. Yo sé que hay trabajos donde lamentablemente hay que tener esos límites. Alguno quizás reciba miradas confundidas. Bueno, ¿y qué le pasó a este? ¿Se hizo canuto el día para otro?
Alguno incluso puede ver cómo a un compañero o a una compañera se le humedezcan los ojos de emoción y le diga: usted, ¿sabes que nunca nadie se había preocupado así por mí? Nunca me había dicho que quería orar por mí, por mi salud, por mi trabajo. Yo sé que le ha pasado, no más de alguno, que usted ha sido como vos, o voz, una Ruth, y ha encontrado en cambio una emoción, una gratitud. Bueno, les invito a poder ser hombres de Dios como vos y por supuesto mujeres de Dios como Ruth. Que Dios les bendiga y podamos seguir estos modelos bíblicos, que por supuesto tienen su pináculo en el Señor Jesucristo, pero ya vamos a llegar en algún momento a nuestro Señor como modelo para nuestras vidas.